Hola, qué gusto poder volver a conectarnos a través de estos podcasts. Mi nombre es Gerson Méndez. Espigando, sin ninguna duda, ha sido de muchísima bendición para muchas personas y estamos ya en la recta final de esta primera parte de los podcasts. Y hoy, pues, de nuevo me acompaña Wendy Ardón. Wendy, pues, ha sido maravilloso poder compartir con tantísima gente y poder interactuar a través de los podcasts. Amén, Gerson, ¿cómo está? Hola a todos. Ha sido una experiencia muy bonita, Gerson, este podcast, poder platicar con personas, de pronto se nos acercan, nos escriben y creo que ha sido una bendición porque son personas que quizá de otra manera no alcanzaríamos porque cada uno tenemos nuestras iglesias, nuestro círculo y creo que este podcast nos ha unido con personas con las que quizá de ninguna otra forma hubiéramos tenido conexión, así que ha sido una bendición. Hoy el podcast número 20, este es el 20. número 20, el podcast número 20. Y pues en el pasado tuvimos un invitado especial, fue una bendición tener aquí a Yosimar. Y pues queremos invitar, porque así fue como Yosimar llegó a los podcasts, ¿verdad? Nos dijo que había escuchado, que le gustaban. Y fue una bendición que estuviera acá en el set. Así que si alguien quiere venir con toda confianza, escriba. Nos va a ser una bendición tener acá más siervos de Dios en Espigando. Porque también dentro de los proyectos e ideas del podcast es que pues siempre tengamos, si no una dinámica diferente, ir fusionando ideas, ¿verdad? En esta primera parte exploramos el libro Sangre y Fuego, escrito por Wendy Ardón. Hemos platicado fuera de cámaras que sería muy bueno hacer un programa de preguntas y respuestas bíblicas Sí, también, ¿verdad? A amén. través de un podcast o por allí un programa en vivo, que es también de los proyectos que se vienen. Y por supuesto los invitados especiales, porque Claro, también si algo queremos conocer, Wendy, es los testimonios. Queremos sí, tener aquí a gente que nos venga a contar su testimonio, que amén. nos venga a contar alguna anécdota, que nos venga a contar alguna vivencia también. Tenemos a alguien por ahí, voy a ser un poco Ujú, imprudente, me encantaría que pudiera venir. A él le regalaron el libro, una ujú, amiga le regaló el libro y nos cuenta que tuvo mucha oposición para ujú, leer el libro, se le abrió una oposición ujú. que me encantaría que saliera de la boca de él, que nos cuente cómo pasó, porque a él le dieron el libro, lo empezó a leer y empezaron unos ataques ahí para que él no leyera el libro. Y él pudo discernir y dijo, no, al contrario, lejos de alejarme del libro, voy a empezar a leerlo más. Y la verdad es que es un testimonio bien bonito. Él empezó una batalla espiritual que gracias a Dios venció y el libro le empezó a hablar porque no es el libro, sino que es la palabra. Yo La siempre les palabra. digo, ese libro está plagado de palabra porque la palabra se explica por sí misma. Lo que hay que hacer es como armar ese Ujú, rompecabezas, Gerson. Por eso es tan apasionante la palabra, porque solo como ordenar los pasajes y cuando uno lee el libro, cada página tiene como la mitad de la ujú. página en azul porque es Biblia. Entonces, es sobrenatural porque es Biblia, está plagado de Biblia. Entonces me encantaría que él estuviera, vamos a ver si viene un día y nos cuenta su experiencia, porque hubo una oposición ahí espiritual y él venció esa batalla y fue, la verdad que es un testimonio muy bonito, me gustaría. Y hemos tenido mucha referencia. Platicaba con hermana Vidalma esta semana y me hacía preguntas acerca del libro y me decía, mire, me gustaría tomarme un café con Wendy, me Ay, decía, porque tengo maravilloso, sí. tantísimas preguntas y de repente vamos O que invitando a más venga, personas, sí, sí. porque realmente el libro ha despertado ese deseo de poder conocer más la palabra de Dios. Y es que de repente, Wendy, más de alguien nos dice, yo no sabía que esto había pasado de esta Sí, manera. amén. Y esto, pues, no haciendo referencia a desconocimiento bíblico, sino que no nos hemos ampliado en la palabra de Dios, ¿verdad? La Amén. palabra de Dios es tan profunda y en la palabra de Dios hay tantas verdades, pero también por eso es que se ponen estos podcasts para llevar esa Claro. luz, para poder llevar la instrucción y más que crear una polémica o crear una situación de confusión en las personas, se trata de llevar la luz, que al fin es nuestra misión. Claro, y cuando el libro se empezó a escribir, yo tenía esa claridad por el espíritu, que el libro, aunque puede ser comprado por quien sea, ¿cómo decirlo? La razón de ser del libro es la iglesia alrededor del Ujú, mundo. Gente que ya conoce al Señor, que ya ama a Jesús, pero que quizá no conoce la profundidad del amor de Jesús en el sacrificio. Y es lo que gracias a Dios hemos podido hacer. Hemos podido estar en iglesias. Como les digo, aunque el libro está al alcance de todos, que ya nos quedan muy poquitas unidades porque esto fue una edición
privada, no fue por una editorial, entonces tuvimos una cantidad limitada y ya nos quedan muy pocas unidades, pero justo ahorita a fin de año vamos a estar visitando iglesias fuera del país y vamos a estar platicando del libro a iglesias, a gente de iglesia, que cuando bajamos del altar el comentario es muy parecido, siempre hermana, yo nunca me imaginé que mi Señor había hecho esto, yo nunca me imaginé que Él había llegado tanto por amor, que había hecho tal cosa por amor. Y yo creo que esa es nuestra misión, Gerson, es la razón de que estemos nosotros hoy aquí, es la razón de haber escrito ese libro, que la iglesia que ya le conoce a Él, conozca estos detalles y eso nos enamora de Jesús, eso nos apasiona más por Él porque definitivamente fueron 3 días y 3 noches de quebrantamiento, no de descanso, no de dormir, sino de quebrantamiento y de humillación que vale la pena estudiar. Y es que al descubrir el libro, al leer el libro basado en la palabra de Dios, nos enamoramos profundamente más de Jesús. Si valorábamos su sacrificio, si le dábamos el realce oportuno, ahora aún más la cuantificación acerca de la admiración a Jesús tiene que ser todos los días, pero cuando descubrimos todo lo que Él pasó por nosotros, porque realmente Él no tenía necesidad de pasarlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, Amén, para que en Él creyera, no se perdiera, mas tuviera vida eterna, Wendy. amén. Y hablando propiamente, ahora ya ubicándonos en el tema de este podcast, hablamos en la edición anterior acerca del juicio, ¿verdad? Todo lo que Amén. pasaba. También usted nos abordaba acerca de lo que pasaba en la tierra y en el cielo. Pero ahora basémonos propiamente en el escenario cielo. Vamos a enfocarnos en el escenario cielo. ¿Qué pasaba? El juicio y qué connotación, qué era lo que sucedía básicamente. Hablemos del escenario cielo, Wendy. Amén. Ahí hay algo muy bonito, Gerson, porque cuando el Señor sale del juicio es condenado a la muerte segunda. Entonces Él desciende, porque el juicio fue en esferas celestiales. Y cuando Él empieza a descender, en la Biblia vemos que hay espectadores del holocausto, porque el holocausto inicia cuando Jesús entrega el Espíritu. A partir de ahí, Hebreos 9:27 está decretado que un hombre muera, que todos los hombres muramos y luego de esto vayamos a un juicio. Va a juicio cargando el pecado de todas las criaturas y después de ese juicio en ese juicio sale condenado a la muerte segunda. Hemos visto en Apocalipsis que la muerte segunda es que Dios destruya cuerpo y alma de una persona en el lago de fuego y azufre. Entonces, él tenía que pasar a traer su cuerpo y descender al lago de fuego y azufre. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. En este vamos a ver qué pasa en el cielo. Después de que él es echado, dice un versículo, arrancado de la tierra de los vivientes, desarraigado de la tierra de los vivientes, porque no era digno de permanecer ahí, es echado por juicio. Ese juicio lo echó de la tierra de los vivientes, de ese espacio celestial, espiritual. Él es echado y condenado a la muerte segunda. Pero hay testigos de todo eso, testigos del holocausto, y esto es maravilloso, porque si no hubieran habido esos testigos, no sabríamos detalles de qué fue lo que pasó. Y gracias a Dios, dentro de esos testigos hubo un humano, Gerson, porque si no hubiera habido un humano ahí, hubiera tenido que ser como una revelación. Eso de un ángel tal vez hacia alguien, o que un ángel se le hubiera presentado a alguien, porque no había otra forma. No nos hubieran podido contar, pero como había un humano, había uno de primera mano, ¿verdad? Entonces, como usted dice, si no hubiera tocado una revelación angélica o un sueño. Como sucedió en muchos pasajes de la Biblia, Claro. que la revelación de parte de Dios llegó de un ángel presentándose a alguien. Ajá, y les cuenta y les traslada, o metiéndose en un sueño. Ajá. Pero esta nos toca de primera mano porque Juan fue arrebatado a ese momento en donde Jesús empezó a descender. En el momento en el que Jesús empieza a descender del juicio para la tierra, algo sucede. Y eso está en Apocalipsis. Lo vamos a leer en Apocalipsis 4:2. Esto es muy bonito porque esto es lo que está pasando en el cielo mientras el Señor está siendo condenado, después de su muerte. Por si alguien se está apenas conectando a los podcasts y este es su primer podcast, estamos hablando después de la muerte de Jesús, después de que Él estuvo en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre, condenó el pecado en esa carne, dice la Biblia que clavó los documentos de deuda que nos eran contrarios,
Cuando Él entregó el Espíritu, ahí empieza una segunda fase del sacrificio de Jesús. La primera fase termina en el momento en el que Jesús entrega el Espíritu. Y esa es la fase que todos conocemos, la fase de sangre. Y la segunda fase es el holocausto, la fase de fuego. ¿Qué sucede? El Señor entrega el Espíritu y según la palabra está decretado que al momento de morir, inmediatamente todos los hombres iremos a un juicio. Jesús fue a un juicio. En ese juicio fue condenado a la muerte segunda, que es destruir cuerpo y alma, ya no solo el cuerpo, sino también el alma, en el lago de fuego y azufre. Entonces Él empezó a descender, ahí empiezan los descensos de Jesús, y en el cielo sucede algo. Apocalipsis 4:2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu. Este es el apóstol Juan hablando. Y he aquí un trono establecido, o sea que ese trono no está siempre ahí, lo establecieron por una razón. Dice que era un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Esta es la descripción del Padre. Miren qué bonito. Si alguien se pregunta cómo se verá el Padre, Él tiene obviamente muchas formas para que lo podamos ver, pero la forma en la que Juan lo vio dice que era como una piedra de jaspe y de cornalina, y que alrededor del trono había un gran arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Miren este trono, yo quiero que ustedes se imaginen con nosotros. En el trono está sentado el Dios de los dioses, ahí está el Padre, sentado en el trono. Alrededor del trono del Padre hay 24 tronos más. En cada uno de esos tronos hay un anciano, que ese es un vencedor. Hay 24 ancianos alrededor del trono. Y dice, déjenme ver más abajo, verso 5. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono, y que ardían 7 lámparas de fuego donde estaba el trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Miren qué espectáculo más maravilloso. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio, y alrededor del trono, los más cercanos al trono, son 4 seres vivientes que están volando alrededor del trono del Padre. Más allá de los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Y más allá hay milladas de ángeles. Ahora, miren qué es lo que está sucediendo. El Señor estableció un trono en el cielo, Gerson. Eso fue un espectáculo porque ellos iban a ser los testigos del holocausto de nuestro Señor. Entonces, el Padre se sienta en el trono, los 4 seres vivientes alrededor del Padre, 24 ancianos que están rodeando el trono del Padre. Y ese es el día 1 del Señor Jesús. Recuérdense que Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, dijo el Señor, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que por lo menos ese trono estuvo ahí establecido durante 3 días y 3 noches, expectantes a ver qué era lo que iba a suceder. No, habíamos hablado que no vamos a entrar en los detalles de cada descenso en el podcast, porque sí hay que dar mucha palabra, mucha Biblia, y esa es la razón del libro, ¿verdad? Poder ver todos los versículos, porque no se habla solo por un pasaje, tenemos que ir de un pasaje a otro. Entonces todos los descensos empiezan a suceder ahí. En el cielo empieza la expectación de qué va a pasar con el Cordero de Dios. ¿Cuál es el destino del Cordero? El destino del Cordero es llegar al lago de fuego y azufre. Él está descendiendo del cielo, pero necesita pasar a la tierra a traer su cuerpo. Porque si no va por el cuerpo, ¿qué va a destruir en el lago de fuego y azufre? Yo he escuchado la teoría, incluso una película que va a salir ahorita en el año 2026, dice que van a pasar a Jesús por los infiernos y que van a pasarlo en espíritu, como que Él descendió a los infiernos en espíritu. Es una de las teorías que he oído de la película. Precisamente es una película que habla de la resurrección del Señor, pero Él no fue a los infiernos en espíritu. Fue en cuerpo también. Fue en cuerpo, tenía que ir a destruir ese cuerpo. Es que también pienso, perdón Wendy, ¿sí? Pienso que si no hubiera tenido sentido el holocausto. Claro. Porque recordemos el sacrificio levítico, ¿verdad? Amén, amén. Que el corderito o el animalito no era presentado en espíritu, sino era en cuerpo.
Claro, y acuérdense que al momento de que tomaban a ese cordero, pensemos que la Biblia es el cordero, el sacerdote dice que ponía la mano y le decía, ahora tú eres el ladrón, tú eres el pecador, tú eres el malvado, tú eres el adúltero, y trasladaba, ese era un traslado de pecados sobre el cuerpo del animalito. Era sobre el cuerpo. Era sobre él. Entonces, la paga del pecado es muerte. Le quitaban la cabecita, lo degollaban, le sacaban toda la sangre y había pagado con su vida. Tenía que pagar, alguien tenía que morir por los pecados. Y era mejor que muriera un animal a que muriera alguien del pueblo. Pero después de presentar la sangre, dice que el sacerdote degollaba el animalito, lo partía en piezas, lo lavaba, lo pasaba por abundantes aguas y luego le encendía fuego. Y el holocausto era que se redujera a las cenizas. Lo que se reduce a las cenizas al final es el cuerpo, porque el alma es intangible. Entonces tenía que reducirse a cenizas el cuerpo del animalito. Yo creo que ya me metí en cielo y tierra. Ajá. Por el momento estamos en el cielo, hay un trono establecido. Pero en la tierra, ¿qué pasó? Jesús dice, si quieren, leámoslo. Juan 17, espero tener el pasaje. Y también queremos que usted, conjuntamente, usted vaya escuchando los podcasts, también usted nos acompañe a la palabra de Dios, que cada texto bíblico usted lo pueda anotar. A mí me fascina mucho ver a muchas personas, dentro de esas está mi mamá está escuchando, por ejemplo, una prédica y ella está con su libretita o su cuadernito apuntando todos estos textos bíblicos y leyendo la Biblia, que eso también nos ayuda, ¿verdad? Amén, un saludo a su mami, que Dios la bendiga. Y está comprobado científicamente que porque uno llega a escribir algo, aunque nunca lo vuelva a leer, solo por el hecho de haberlo escrito, se graba en la memoria de una mejor manera. Entonces escribir es maravilloso. Miren lo que dice Juan 10. El Señor estaba en el juicio. El Espíritu de Jesús fue a un juicio. Juan 10. Juan 10, 17. 17, ok. Ahí estamos. Miren lo que dice. Dice, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice Jesús. Pero dice algo importante. Dice, pongo mi vida, coma, cambia la idea. ¿Qué dice? Para volverla a tomar. Para volverla a tomar. O sea, el Señor está hablando, el Padre a mí Él me dio dio su una vida orden. Y la vuelve a tomar. Él mismo la vuelve a tomar. Y Él dice, ahí mismo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Eso fue en la cruz, cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque a Él nadie lo mató. Él entregó el espíritu. Y dice, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Él traía una orden del Padre. Y hay muchos pasajes que sustentan en donde dice que Jesús, todos los mandamientos que el Padre le dio, todos los cumplió. Entonces, cuando Él dice, yo traigo un mandamiento del Padre, poner mi vida, la puso en la cruz. Y luego dice, y volverla a tomar. Entonces Jesús tenía que volver a tomar la vida, era una orden que Él traía del Padre. Y si nos ponemos a investigar quién resucitó a Jesús de las partes más bajas de la tierra, vamos a encontrar que lo resucitó el Espíritu de Dios, dice un versículo. Creo que encontré como 20 y algo de versículos, deben de haber más, donde dice que y Dios que me resucitó de entre los muertos, y el Padre que levantó a Jesús de los muertos, y el Espíritu de Dios que levantó a Jesús. Eso es algo que tenemos que saber. El que resucitó a Jesús fue el Padre. Cuando el Padre lo levanta de los infiernos, entonces diríamos, ¿y el mandamiento que Jesús tenía? Porque Jesús tenía que tomar su vida. ¿Eso cuándo sucedió? ¿Cuándo Jesús volvió a tomar su vida? Bueno, Él tuvo que haberlo hecho, Gerson, cuando fue condenado, en el momento en el que lo condenan a la muerte segunda. No quiero ser redundante, pero creo que es importante decirlo. La muerte segunda es destruir cuerpo y alma en el infierno. Entonces Él, como condenado, le dicen, tu condena es destruir cuerpo y alma en el lago de fuego y azufre, que es el término correcto, porque la palabra infierno no la vamos a encontrar en la Biblia, es una palabra latina. Lo que la Biblia habla es el lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué tenía que hacer Él en esa condena? ¿Cómo cumple Él esa condena? Si Él está en espíritu y en alma, tiene que ir a traer su cuerpo. ¿Dónde lo fue a traer? Vénganse conmigo a Romanos 14:9. Miren lo que dice Romanos 14:9. Estamos tratando de mejorar el set y ahorita nos están trabajando para que en el otro podamos tener ya sea una pantallita o un pizarrón y así vamos a
a poder tener un poquito más de algo Y didáctico, ¿verdad? explicarlo, sí, de mejor manera. Sí, sí. Romanos 14:9. Miren lo que dice, y es que tenemos que ser muy claros en que la palabra nunca redunda, Gerson. Ni redunda ni se contradice. Contradice. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y este pasaje parece redundante. Ujú, Dice, porque Cristo para esto murió ujú. y resucitó y volvió a vivir, dice el apóstol Pablo, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero si se dan cuenta, dice, Jesús murió y resucitó y volvió a vivir. O sea que vivió 2 veces Ujú. después de muerto. Porque si usted lo mira en todas las versiones, si alguien tiene por ahí una Biblia de esas en la compu o en el teléfono que uno puede comparar hasta 50 versiones o más, compárela. Y dicen las versiones, y por eso Cristo murió y vivió de nuevo, dicen algunas. O volvió a vivir y resucitó. 2 veces volvió a vivir. ¿Por qué? Bueno, porque él tuvo que pasar por su cuerpo a la tumba. Ya nos metimos a los 3 escenarios. En el escenario cielo está el trono establecido, expectante de lo que está pasando. En la tierra viene el Señor y va a tomar su cuerpo, pero ¿dónde estaba su cuerpo? En el sepulcro. Ya estaba en el sepulcro, bañado en más de 100 libras de aceite que llevó Nicodemo y José de Arimatea. Se recordarán los que vienen siguiendo el podcast. Bañaron el cuerpo de Jesús en 100 libras de aceite, que no era algo natural. Habíamos investigado que con 3 a 5 libras era más que suficiente para poder embalsamar ese cuerpo. Pero dice que Nicodemo llevó 100 libras de aceite, seguramente ordenado por el Espíritu Santo. Le pusieron una sábana nueva al cuerpo y lo metieron a una tumba. Ahí todavía no tenía guardas la tumba, porque esa fue la noche de la muerte del Señor. Entonces, cuando ya le pusieron la roca, ahí no había nadie. Pero Jesús venía descendiendo del juicio. Y ahí se cumple Romanos 14:9. Jesús para esto murió y vivió de nuevo. Ese pasaje es maravilloso, porque entonces Jesús fue a esa tumba y tomó su cuerpo. Ese era el día 1, porque él tenía que pasar 3 días en el lago en los descensos del corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Qué otro pasaje podemos tener ahí de que el Señor fue a traer su cuerpo? Bueno, murió, vivió y vivió de nuevo. El Señor una vez más vemos que va, o sea, que tiene dos vidas. La vida que agarra en el sepulcro y la vida cuando lo resucita el Padre. Miremos cómo nos lo dice Pedro. El apóstol Pedro nos lo dice de una manera muy bonita. No íbamos a platicar de esto, íbamos a platicar de solo el escenario cielo, pero creo que vale la pena. Pero también, pues, se tiene que hacer una referencia para una mejor comprensión. Sí, para, viendo todo. para que también juntos, y lo emocionante de todo esto a través del podcast es que juntos exploramos la palabra de Dios. Amén. Y cuando usted vuelva a reiterar, cuando se dé algún texto bíblico, usted vaya a la palabra de Dios. Sí, por favor, y márquenlos, es muy bonito marcarlos. Miren lo que dice Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. 3:18. 18. La forma en la que el apóstol Pablo nos lo dijo fue Romanos 14:9. Cristo murió y vivió de nuevo. Nos está diciendo que vivió 2 veces. El apóstol Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Esto es muy importante que lo desglosemos, Gerson, porque Jesús es espíritu, como todos nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Cuando Él vino a la tierra fue trino, espíritu, alma y cuerpo. La pregunta es, ¿su espíritu estaba vivo? Por supuesto, porque es Dios, Él no muere. Entonces el espíritu de Jesús estaba vivo. ¿Su alma estaba viva? Por supuesto, porque el alma muere en el lago de fuego y azufre, y Él todavía no había ido al lago de fuego y azufre. Y además el alma de Jesús es santa, ¿verdad? Entonces esa alma, la muerte no tenía potestad sobre el alma de Jesús. Entonces, ¿su alma estaba viva? Por supuesto que sí. Pero dice Pedro, fue muerto en la carne. ¿Qué era la parte muerta de Jesús? ¿Espíritu, alma o cuerpo? Pues el cuerpo. El espíritu está vivo, el alma está viva, pero lo que está muerto es la carne. El cuerpo de Jesús está muerto. Entonces el apóstol Pedro da énfasis a esto. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Él tiene el espíritu vivo, ¿va a vivificar su espíritu?
No, porque su espíritu está vivo, no necesita vivificar. Ujú. Su alma está viva, ¿la puede vivificar? Ujú. No, porque el alma está viva. Entonces, su cuerpo está muerto. Tiene ¿Lo que... puede vivificar? Sí, Ese sí, sí, porque... es el Ajá. que necesita vida. Es el cuerpo que está en la tumba, Ujú. pero ya no hay una gota de sangre en ese cuerpo. Todos sabemos que la vida del hombre está en la sangre, el corazón bombeando esa sangre. Ese cuerpo ya no tiene sangre. Entonces el apóstol Pedro dice, por eso Jesús vivificó su cuerpo en espíritu. No es que bajó en espíritu, es que el espíritu le dio vida a ese cuerpo que estaba muerto. Dice el apóstol Pedro, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual, en ese cuerpo vivificado en espíritu, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? El Señor fue a la tumba, levantó ese cuerpo. Esa es la orden de Juan 10. Una orden recibí de mi Padre, poner la vida para volverla a tomar. Y dice, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea que Jesús tenía poder para darle vida otra vez a su cuerpo. Y fue lo que hizo. Se metió al sepulcro en espíritu y con el poder que él traía del Padre y la orden de Juan 10, volvió a vivir. O sea que Jesús vivió 2 veces. Vivió 2 veces. Después de muerto. Y esa es la interrogante. Bueno, sabemos que tenemos un contexto y tenemos ya un tema para este podcast, pero dentro de las preguntas en el desarrollo del podcast era realmente cuando Jesús resucitó y luego hablando que se le presentó a sus discípulos, muchos creen que se les presentó, inclusive decía alguien como un fantasma, como un espíritu, cuando no es así. Claro, ajá. ¿Verdad? El escenario que tenemos del cielo y lo que usted ha leído es que Jesucristo volvió a tomar su cuerpo, volvió a vivir. Amén. Amén. En ese momento vuelve a vivir para morir, Para morir. para la muerte segunda. Y luego El Padre lo levanta y le da, cuando Él asciende a los cielos, Él trae un cuerpo transformado. No tiene el cuerpo que anduvo 33 años y medio en la ya tierra. es un cuerpo transformado. Es un cuerpo transformado, porque Jesús le dice a los discípulos, por ejemplo a las mujeres, cuando llegan y lo quieren abrazar, le dicen, no me toques porque no he subido a mi Padre. Voy al Padre y regreso. Pero en este cuerpo no podía. ¿Cómo sale de esta atmósfera? Este cuerpo no puede, al salir de la atmósfera estalla. No pueden, por eso si hay un viaje espacial hay tanta protección al cuerpo, porque este cuerpo no puede salir de la atmósfera. Es como un cepo en una prisión, así lo describe la Biblia. Este cuerpo es un cepo en esta prisión llamada tierra. En cambio Jesús no. Él decía, voy al Padre y vuelvo a la velocidad del Espíritu, Gerson, ni siquiera de la luz, porque él fue al Padre y ese mismo día regresó. De repente dice que se le presentó a más de 500 hermanos a la vez, pero no estaban congregados los hermanos. Por lo que la Biblia da a entender, se le presentó a más de 500 hermanos al mismo tiempo y ellos estaban en diferentes lugares. ¿Qué otra cosa hizo? Dice que estaban encerrados los apóstoles, tenían miedo de que los mataran, estaban encerrados en un lugar, con las puertas cerradas, con las ventanas cerradas. Y dice que él se apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y dice que se turbaron y pensaron que era un espíritu. Y él les dice, no, tóquenme. Y luego les dice, denme de comer, un espíritu no come. Y le dan un pescadito con miel, ¿se acuerda? Él come. Ese cuerpo es un cuerpo transformado. Es el cuerpo que tuvo Adán en el huerto. Por ahí en el libro tenemos un apartado que habla de los distintos cuerpos. Hay muchos cuerpos diferentes. Por ejemplo, Juan vio a Jesús caminando en las calles de Israel, lo vio llorando por Lázaro, lo vio cansándose, lo vio comiendo, lo vio durmiendo, un cuerpo humano normal. Y ese mismo Juan lo vio resucitado. El Jesús resucitado era este que hablaba y 500 lo veían al mismo tiempo en diferentes lugares. El que iba al cielo y volvía. Juan vio ese cuerpo y de repente Juan en Apocalipsis se le presenta y dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. No se parecía mucho, pero era semejante. Y él le dice, no tengas miedo, yo soy el que tú conoces, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, pero ese ya es otro nivel de cuerpo. En ese cuerpo sus ojos son como llama de fuego, sus pies son de bronce bruñido, de su boca sale una espada. Ese ya no es el Jesús resucitado. Es un cuerpo ya
sino diferente espiritual. Ajá, Es decir, para que también lo entendamos, y quiero comprender de esta manera, es que cuando Jesucristo ya vuelve a tomar su cuerpo, se le presenta a todos, sí tenía un cuerpo, pero era un cuerpo transformado, no era similar al cuerpo que tuvo durante 33 años. Claro, era un cuerpo transformado. Ese cuerpo podía ir al Padre y volver. Pero ese cuerpo, Wendy, se podía tocar, sí, ¿verdad? Porque Sí. le dice a sus discípulos, a uno de ellos, Sí. que meta su dedo, ¿verdad? Sí, es un cuerpo espiritual terrenal. Es como el cuerpo que tuvo Adán en el huerto. Dice que Adán le puso nombre a todos los animales del mar. ¿Cómo los nombra uno aguantando la respiración? Ese cuerpo podía estar debajo del agua. Y no solo eso, Dios le dice, nómbrame las aves de los cielos. ¿Cómo? Desde aquí, ay, se me fue. ¿Cómo? Ese cuerpo podía volar. El cuerpo de Jesús, voy al Padre y vuelvo. Era un cuerpo espectacular. Le llamamos, ¿verdad? En el libro, y así lo aprendimos, el cuerpo espiritual, perdón, sí, un cuerpo espiritual terrenal, no celestial, porque es para vivir en la tierra, así se le conoce como un cuerpo espiritual, pero de la tierra, puede vivir en esta tierra, diseñado para estar en esta tierra, porque fue el cuerpo que tuvo Adán en el huerto. Ese cuerpo es un cuerpo transformado. Ahora, el cuerpo para vivir en el cielo ya no es ese. Es el que él tiene en Apocalipsis 1, cuando se le aparece a Juan. Dice Juan, yo lo vi y era parecido, semejante al que yo conozco, pero no era igual, porque dice que sus ojos eran llamas de fuego, de su boca sale una espada, tiene un cinto de oro. Ese no es el Jesús que anduvo en la tierra, porque ese es un cuerpo celestial, espiritual, o sea, un cuerpo espiritual, pero para vivir en las esferas celestes. Ahí, por lo menos ahí vemos tres tipos de cuerpo: el terrenal, el que se cansaba, comía, dormía; el espiritual terrenal y el espiritual celestial. Son tres tipos de cuerpo que solo en Jesús podemos ver esos tres tipos de cuerpo. Dentro de las preguntas, no, solo hago un paréntesis, dentro de las preguntas que básicamente han formulado o que a mí me han hecho, por ejemplo, y yo siempre le consulto, le decía a Wendy, es, ¿eso mismo irá a pasar con nosotros? O sea, ¿eso va a suceder con nosotros? Qué bonita pregunta. Dice, bueno, tenemos ahorita el cuerpo terrenal. O sea, no hay que ampliar porque no es parte del tema, ¿verdad? Sí. Pero me hacen esa pregunta. Definitivamente, lo que le pasó al cuerpo físico de Jesús, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Esa es una premisa apostólica que debemos tener siempre en el corazón. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al místico, a su nivel, al nivel nuestro como iglesia. Entonces, nuestro cuerpo terrenal es este, es el que se cansa, el que tenemos ahorita. Pero dice Daniel, no sé si lo encuentro, con esto terminamos porque se nos fue el tiempo, pero miren lo que dice Daniel, a ver, tengo que encontrarlo porque lo leí. Y eso es lo bonito, que a través de estos podcasts van surgiendo esas ideas, esas preguntas, pero que de alguna otra manera respaldan y apoyan a lo que se está hablando. Claro, y esto está en el libro. Para los que tienen el libro, es el segmento que dice los tipos de cuerpos. Miren lo que dice Daniel 12:3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que nosotros un día tendremos un cuerpo, Gerson, que va a resplandecer como el resplandor del firmamento. ¿Se recuerdan cuando Moisés vio a Dios cara a cara? Dice que bajó y su rostro resplandecía, que él tenía que ponerse un velo para que el pueblo no somos tan dados a la idolatría, ahora lo hubieran adorado. Dice que él se cubría el rostro porque logró ver a Dios cara a cara. Y eso nos pasará. Dice la Biblia que cuando le veamos tal y como Él es, seremos transformados. Entonces nuestros cuerpos serán transformados. Vamos a tener la primera transformación en la parusía, la aparición secreta. Y dice Juan, y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Entonces ahí resplandeceremos. Y cuando recibamos, ahí nos llevarán a las bodas del Cordero. En las bodas recibiremos un segundo arrebatamiento directo al seno del Padre, y ahí nos darán el siguiente cuerpo, que será un cuerpo ya espiritual, celestial, que es nuestra última transformación. Bueno, una muy buena explicación. Eso es muy bonito, ¿verdad? Los cuerpos es algo muy bonito, cómo irán transformando. Y es que creo que sin el creo, cada situación que se ha mencionado en el libro me recordaba, que no es el tema,
cuando decía usted que acerca de la aparición, pero fue Jesús el que se le apareció a varios, no los familiares, corrigiendo, que cuando Jesús murió o expiró, los muertos o los que estaban muertos se le aparecieron a sus familiares, ¿no? Sí, eso está en Mateo. Dice que cuando él muere en la cruz, muchos cuerpos de justos que habían dormido, o sea, que ya estaban enterrados, volvieron a la vida. Y cuando el Señor resucitó, estos muertos, dice que entraron a la santa ciudad, Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Eso pasó. O sea, hay varias situaciones que esos tenían un cuerpo transformado. Un cuerpo transformado, que era mi pregunta también, si era ya un cuerpo transformado. Ese era un cuerpo transformado porque esos volvieron a la vida y volvieron a la vida en un cuerpo transformado y el Señor se los llevó. Cuando Él ascendió, esos se fueron de una vez, no se quedaron. Y algo que ha sido bonito también es que el libro da para una charla familiar, porque le cuento que hemos tenido almuerzos o comidas en familia donde hablamos del libro y yo les digo, esto lo estudiamos en un podcast, esto lo vimos en un podcast y Wendy explicaba acerca de eso y quedaron sorprendidos, vamos, leámoslo. Exacto, eso dice. Qué bendición. Sí, también me contaron de una nena, yo creo que tiene como 11 años o 10, dice que está 10 años, dice, está apasionada ahorita con el libro de Daniel. Y eso es maravilloso, esa es la razón de hacer esto, esa es la razón de escribir un libro, de que alguien se apasione con la palabra y que la palabra se vuelva un tema de conversación, porque la palabra de verdad es apasionante y ojalá muchos nos apasionemos cada día más y más. Se nos fue el tiempo, Gerson. Se nos fue el tiempo. Una notita ahí, si pudiéramos compartir algún número de teléfono, porque acá Wendy está abierta a alguna invitación, alguna charla, porque era también lo que me decía, mire, sería muy bonito dar charlas, conferencias. Claro, las hace, ¿verdad? Ella ha sido invitada por algunos ministerios, entonces considero que se abre esa oportunidad también. Sí, claro, cuando alguien quiera que hagamos eso, con todo gusto lo hacemos. Ahorita salimos, primero Dios, el 7 de diciembre. Vamos a estar visitando una iglesia ya conocida, una iglesia amada, y vamos a presentarles el libro, ¿verdad? Y yo la verdad, Gerson, yo no sé si esto es bueno o malo decirlo, pero yo siempre le digo a los pastores, yo voy por mis medios, ¿verdad? No, porque de repente piensan, ay, saber cuánto costará traerla. Y no, porque para eso trabajamos, para eso servimos, ¿verdad? Entonces, de pronto, hasta tuvimos la bendición de que uno de los vuelos nos salió con millas, entonces no piensen, ay, no, porque una vez alguien me dijo, ¿usted cuánto cobra, verdad? Y no cobramos. Si usted necesita algo, de verdad, el Señor es bueno, Dios es proveedor. Gracias a Dios tenemos gasolina, gracias a Dios ni Gerson ni yo cobramos nada, o sea, no es que estamos aquí porque nos pagan, lo hacemos por amor. Yo de verdad también bendigo su vida, porque yo sé que se tiene que trasladar, tiene que a veces dejar de hacer cosas por venir al podcast y nosotros lo hacemos por amor a su alma, a su espíritu, por amor al Señor, por amor al cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien quiere, tiene un espacio y podemos llevar el libro, estoy segura que Gerson también iría. Las presentaciones que hemos hecho del libro, nos hemos sentado los dos y platicado así como en entrevista y la verdad que ha sido muy bonito, ¿verdad? ¿Del número lo damos? Sí, podemos compartir el número de teléfono, algún contacto a través del cual puedan surgir esas invitaciones. Sí, les vamos a dejar aquí en el video, pero es 3402-0241 para que ustedes puedan llamar. También nos ayudan mucho sus likes, no se imaginan cómo nos ayuda que usted le dé un like ahí a YouTube, a Spotify. No hemos estado transmitiendo en Spotify, pero a partir de mañana volvemos otra vez en Spotify. Por favor, ayúdenos a seguir las páginas, de pronto compártanlas. A veces por compartir un video, Gerson, alguien lo mira y algo le habla a Dios a una persona. Entonces nos ayuda mucho que le dé like, que compartas, es algo que nos ayuda. Podemos volver a repetir el número de teléfono porque, por ejemplo, ya el concepto de radio es muy diferente, porque ahí no tenemos una imagen, ¿verdad? Entonces, y de repente alguien nos está escuchando en su automóvil, porque estamos todos los martes en Génesis Radio a partir de las 8 de la noche, alguien en el automóvil, alguien en casa, las amas de casa, valga la redundancia, están haciendo quizás sus quehaceres escuchando radio. Sí, amén. Y de repente toman ahí el tiempo para poder mandar un mensaje de WhatsApp. Al fin lo que se quiere es tener referencia a dónde está llegando el podcast. Amén, el número es 3402-0241. Ahí esperamos. 3402-0231. 41. 3402-0241. Ahí estamos, ya tomamos el dato. Pues así terminamos.
Los esperamos en una próxima, en un próximo capítulo, en una Amén, amén. próxima edición de estos podcasts, que en esta primera parte ya vamos terminando. Ya estamos en los últimos. Pero ya estamos pensando y ya tenemos una idea de qué Sí. se basarán los siguientes podcasts. Ya en enero arrancamos la nueva temporada y ya dentro de poco sale la publicidad para que estén atentos. Gracias a ustedes, mi nombre es Gerson Méndez y Wendy Ardón. para nosotros ha sido un gusto poder haber estado con ustedes en el podcast Espigando. Gracias a Debbie también, en serio, Debbie, muchas gracias. saluditos, José Pablo y Frida. A todos, Hasta bendiciones. luego.